Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar de las tres corrientes principales que podemos determinar en un compresor de refrigeración o climatización. Vamos a comenzar con dos de ellos. En primer lugar, aquí tenemos el equipo apagado. Al momento de nosotros energizar el compresor, se requiere por parte del motor eléctrico de vencer la inercia de su rotor y otras partes mecánicas. Entonces, como la tensión es prácticamente estable, lo que pide el equipo es una mayor corriente para poder vencer ese statu quo que tiene el compresor en ese momento. A este tipo de corriente alta que ocurre en una fracción de segundo es lo que se llama corriente de arranque o LRA. Después que arranque el compresor en unas fracciones de segundos, la corriente baja nuevamente y se estabiliza en un valor que debería ser la corriente de trabajo o RLA. Hay que tener en cuenta que esta corriente de trabajo RLA está tomada o valorada con base en una carga previa de refrigerante y no está tomada con base con el compresor trabajando en vacío o sin carga. Entonces vamos a ver una demostración aquí de cómo sería. Vamos aquí en este caso a subir aquí el selector de aquí del breaker y vamos a darnos cuenta que en el amperímetro apenas coloquemos vamos a ver la corriente altísima y después se va a reducir hasta la corriente de trabajo. Bien, estando el compresor trabajando normalmente, hay ciertas situaciones en las cuales el compresor pide más corriente para poder operar, por lo cual su corriente obviamente se incrementa en unos niveles tolerables, pero al llegar a cierto valor puede causar ciertos daños y por esa razón es mejor apagar o desconectar el compresor. A esta corriente límite máxima de trabajo en el cual el compresor puede operar por un cierto tiempo es lo que se le llama corriente de sobrecarga o FLA y se constituye en un valor muy importante a la hora de regir el elemento de protección, para este caso un relé térmico. Entonces vamos a ver aquí, tenemos nuestro compresor trabajando en RLA y por ello y razón vamos a ver un incremento de esa corriente hasta el FLA. Entonces en ese momento ya debe actuar nuestro elemento de protección, en este caso un relé térmico. Ahora vamos a ver qué factores me pueden incrementar la corriente de trabajo nominal del compresor o RLA hasta llegar al FLA. Entonces entre ellos tenemos que yo tengo un exceso de refrigerante en el sistema o lo sobrecargué de refrigerante, la presencia de gases no condensables en el sistema debido a malos procesos de vacío, los condensadores sucios u obstruidos, problemas con los ventiladores de condensador que están apagados o están girando a bajas RPM y también un exceso de carga térmica en recinto. Entonces me pueden darme esos valores. Ahora estos valores RLA, FLA y LRA, aquí tenemos sus significados del inglés. Run Load Ampere, Full Load Ampere y Lock Rotor Ampere, lo que significa LRA. Lo podemos encontrar en varias partes, principalmente en la etiqueta del compresor. Aquí tenemos un ejemplo de un compresor en Bracco donde tenemos el RLA 3.3 amperios y un LRA de 3.3 amperios, realmente casi el mismo, ¿no? Eso para aquí lo tomamos de ejemplo. Otra fuente en la cual podemos encontrar estos valores está en el documento, el datasheet del compresor. En este caso, aquí tenemos el RLA, en este caso en este compresor de 7 amperios, tenemos el max current o FLA de 11.2 y tenemos la corriente de arranque o start current que es LRA de 43 amperios. Entonces preferiblemente les digo que se puedan ir a estos valores o a estos datos que es la información del datasheet del fabricante. Hay que tener en cuenta cierta característica que muchas veces se inventan unas fórmulas para calcular u obtener, por ejemplo, el LRA, ¿cierto? Con base en el valor del RLA. Algunos dicen que la corriente de arranque es 7 veces, otros dicen que 4, que 5. Realmente la mejor fórmula que existe para esto es la que dice el catálogo del fabricante, como está aquí, porque realmente las corrientes de arranque dependen mucho del tipo de refrigerante, de la construcción del motor del compresor y de muchos factores para poderlo establecer en una sencilla fórmula. Entonces realmente no hay que creer en esas fórmulas.
la mejor fórmula aquí es el dato que me da el fabricante o la tabla de datos del compresor. Bien, ahora para verificar o medir estas corrientes tenemos que tener el compresor conectado en su sistema para que realmente podamos verificar los datos del fabricante, pero también podemos hacer unas pruebas en vacío. Obviamente vamos a tener unos valores mucho menores que lo que nos da el fabricante. Para ello tenemos que tener una pinza perimétrica que pueda medir la corriente de arranque. Algunas tienen la opción inrush, ¿cierto? Otros tienen otro tipo de opciones. Entonces lo ideal es medir la corriente que llega al cable del pin o puerto común del compresor para poderlo verificar de la siguiente forma. Bien, cordial saludo a todos. Aquí tenemos un sistema donde tenemos un amperímetro análogo AC, tenemos el interruptor, vemos aquí tenemos una pinza perimétrica para medir la corriente de trabajo del compresor, y hemos adaptado en este compresor una válvula aquí de bola en la descarga para simular una sobrecarga. Entonces lo primero que vamos a identificar nosotros en este compresor es el LRA. Repito, lo primero que vamos a identificar nosotros es la corriente de arranque o LRA. En este caso vamos a observar aquí hasta cuánto nos llega acá en el amperímetro. Ahora que encendamos aquí, vamos a darnos cuenta. Vean que llegó alrededor de unos 22 amperios aproximadamente. Resulta y acontece que esto es una corriente instantánea como estamos observando aquí, y ya queda con su corriente de trabajo. Vamos a observar qué corriente tenemos. Tenemos 2.5 amperios. Hay que tener en cuenta que el RLA de este equipo es mucho mayor, y resulta que tenemos una corriente baja porque no está cargado con refrigerante el compresor. Entonces eso es normal. Bien, entonces resulta y acontece que el RLA es la corriente a la cual trabaja mi compresor con una carga normal de refrigerante. Ahora vamos a ver la sobrecarga. Entonces la sobrecarga es o FLA o corriente sobrecarga, viene siendo una corriente por encima de la corriente normal de trabajo, a la cual mi compresor puede trabajar por un tiempo determinado, y para eso debo tener un elemento de protección para el caso de un relé térmico. Bien, entonces vamos a hacer la simulación para que hagamos una especie de sobrecarga aquí. Para ello vamos a ir cerrando la válvula de bola aquí, y vamos a ir viendo cómo se altera aquí la medida de corriente. Vamos a observar que a medida que voy simulando sobrecarga, cerrando vean cómo voy aquí, se va incrementando, vean la corriente, véanlo ahí, observen. Entonces allí tenemos una corriente de sobrecarga. El fabricante, como lo dijimos anteriormente, especifica el valor de sobrecarga que puede soportar el compresor para que nosotros adaptemos el relé térmico adecuado para él y lo pueda cortar o dejar de operar bajo esas condiciones. Entonces aquí tenemos con esta prueba todas las 3 corrientes que puede experimentar un compresor. Muchas gracias. Ahora, ¿para qué nos sirven estos valores? Entonces, realmente utilizamos los 3. Entonces podemos tomar que con el valor del RLA yo puedo calcular o seleccionar el calibre AWG de los cables de alimentación del compresor. Con el valor del RLA y FLA se selecciona el rango de operación del relé térmico, me sirve para poderlo seleccionar, y con el RLA y el LRA se selecciona el interruptor termomagnético o breaker o disyuntor de protección de mi compresor. Por tanto, los 3 valores son muy importantes a la hora de seleccionar estos elementos. Muchas gracias y nos vemos en otro video.